Propuesta de socialización para la difusión de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Participante, estudiante del grupo 5 del curso Sexualidad y Discapacidad del programa de Psicología que pertenece al CEAD de Valledupar de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Sandra Milena Montejo Rodríguez, 13 de julio de 2015. ¿Qué es la discapacidad? Es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con las deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evita su participación plena y efectiva en la sociedad de condiciones como los demás. Reconozco los tipos de discapacidad. Discapacidad mental. Alteración en las funciones mentales y estructuras del sistema nervioso que perturban al individuo limitándolo principalmente en la ejecución y participación en actividades de interacción y relaciones personales de la vida comunitaria, social y cívica. Discapacidad cognitiva o intelectual. Alteración en las funciones mentales y estructuras del sistema nervioso que limita al individuo principalmente en la ejecución y participación en actividades de aprendizaje y aplicación del conocimiento. Discapacidad visual. Alteración en las funciones sensoriales, visuales y estructuras del ojo o del sistema nervioso que limita al individuo principalmente en la ejecución y participación en actividades que impliquen el uso de la visión. Discapacidad auditiva. Alteración en las funciones sensoriales, visuales y estructuras del oído del sistema nervioso que limita al individuo principalmente en la ejecución y participación en actividades de comunicación. Discapacidad física. Alteración en las funciones neuromusculoesqueléticas y estructuras del sistema nervioso relacionadas con el movimiento que limita al individuo principalmente en la ejecución y participación de actividades de movilidad. Discapacidad múltiple. Es la alteración en dos o más áreas caracterizando una asociación entre diferentes discapacidades. Sordoceguera. De acuerdo a la Ley 982 del 2005, el sordo ciego o sordociega es aquella persona que en cualquier momento de la vida puede presentar una deficiencia auditiva y visual. ¿Qué es la sexualidad? La sexualidad es un aspecto central del ser humano que presenta a lo largo de toda su vida. Abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Esta definición fue dada por la OMS, Organización Mundial de la Salud, en el 2006. ¿Es importante la sexualidad? Claro que sí, debido a que la sexualidad está presente en el desarrollo de las personas, involucrando formación física y psíquica en la que participan aspectos centrales de la vida del individuo, como el sexo y el género. Este inicia desde el periodo de gestación y está presente hasta la etapa final del ciclo vital del ser humano. A través de esta definimos nuestro género, identificamos nuestro sexo, reconocemos nuestra funcionalidad reproductiva y exploramos la sexualidad como sinónimo de placer. Derecho a la sexualidad. El ejercicio de este derecho permite regular y tener control autónomo y responsable sobre todas las cuestiones relativas a la sexualidad sin ningún tipo de coacción, violencia, discriminación, enfermedad o dolencia. Para las mujeres los derechos sexuales tienen un especial significado, pues involucra el derecho a ser tratadas como personas integrales y no como seres exclusivamente reproductivos, y ejercer la sexualidad de manera placentera sin que ésta conlleve necesariamente a un embarazo. Transición del modelo clínico rehabilitador hacia el modelo social de la discapacidad. Modelo tradicional. Se basa en conocimientos, opiniones y prácticas determinadas por la cultura y la religión. Dependiendo de la cosmología, la organización social y otros factores, las culturas muestran una amplia gama de perspectivas donde la gente con discapacidad es ubicada a lo largo de una línea, de lo humano y de lo no humano. Por ejemplo, algunas culturas practican el infanticidio rechazando la humanidad de infantes con discapacidad. Modelo médico. Se basa en las opiniones y prácticas científicas, típicamente en la base del conocimiento médico y de la salud. Aquí el modelo médico, el llamado problema, es ubicado en el cuerpo del individuo con discapacidad. El contexto del modelo médico es la clínica o la institución. Las personas con discapacidad asumen el papel de pacientes. Modelo social.
Se basa en los conocimientos provenientes de la experiencia, de las opiniones y de las prácticas de las personas con discapacidad. Este modelo ubica el problema dentro de la sociedad una vez dentro del individuo con una discapacidad. Desde el modelo social, la discapacidad se concibe como una diversidad en función o el resultado de una discriminación en las políticas, prácticas, investigaciones y en la educación. Los individuos con discapacidad son con autoridad. Ellos asumen múltiples roles, principalmente en el papel de defensores de sus derechos. Se enfatizan en la importancia de la expresión y la participación plena de las personas con discapacidad en la educación, en el empleo y en la vida ciudadana. Identifico los términos inapropiados y apropiados para dirigirme a las personas con discapacidad. Acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006, se dice: persona con discapacidad congénita, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad física, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad mental, persona con discapacidad cognitiva o intelectual. No se dice persona discapacitada, discapacitado, minusválido, inválido, mongólico, personas con capacidades diferentes, defecto de nacimiento, deforme, el ciego, el lisiado, el minusválido, el disminuido, el mutilado, el tullido, el parapléjico, el cojo, el sordo, insano, demente, loco, lunático, maniático, el neurótico, el psicótico, el esquizofrénico, el maníaco depresivo, el bipolar, retardado mental o retrasado mental. Imaginarios en la sexualidad y discapacidad. No están en capacidad de acceder al sexo, no tienen la capacidad para generar una relación amorosa, no acceden a la maternidad o paternidad, no son abusados sexualmente, no necesitan educación sexual. Realidades en la sexualidad y discapacidad. La imposibilidad de moverse no significa la imposibilidad para sentir o experimentar placer. La ausencia de sensaciones no significa la ausencia de sentimientos. Las personas con discapacidad viven una vida comunitaria, social y cívica. La presencia de deformidades no significa la ausencia del deseo. No hay sexualidad diferente por consecuencia de la discapacidad. Conozco mis derechos sexuales y reproductivos. Derecho a condiciones ambientales, educacionales, nutricionales, afectivas y de salud apropiadas para el desarrollo de la vida humana. Derecho al ejercicio autónomo de la sexualidad, a gozarla con o sin finalidad coital de acuerdo con las preferencias y la protección legal de las mismas. Derecho a una sexualidad placentera y recreacional independiente de la reproducción, a usar contraconceptivos gratuitos a bajo costo con información actualizada, seguimiento y deber de quienes lo prescriben de responder por sus efectos. Derecho a conocer, respetar y amar el cuerpo y los genitales. Derecho al amor, a la sexualidad, al erotismo, a buscar afecto y relación sexual. Derecho al orgasmo y a ser libres en la intimidad. Derecho a la relación sexual independiente de la edad, sexo, estado civil, modelo familiar, exenta de cualquier forma de violencia, abuso o acoso. Derecho a la maternidad libre, a decidirla y a vivirla por la propia elección y no por obligación. Derecho del hombre y mujer a participar como igual responsabilidad en la crianza, asumiéndola creativamente y a construir identidades propias más allá de los roles de género. Derecho a una educación sexual oportuna, integral, laica, gradual, científica y con enfoque de género. Derecho a los servicios de salud gratuitos y de calidad que faciliten el cuidado integral de la gestación, del parto, posparto y la crianza acompañados por las legislaciones existentes. Derecho a la adopción y a tratamientos para la fertilidad de tipo integral, asequibles y razonables. Derecho a negarnos a facilitar con investigaciones con nuestra función reproductiva y a estar informados o informadas de manera comprensible sobre el alcance de la tecnología que modifique, que debe regularse por una ética humanista. Derecho a participar como ciudadanos en la formulación e implementación de políticas o programas de población de desarrollo. Derecho a no tener actividad sexual. A reflexionar, nuestro país debe asumir el reto de emprender acciones para restituir los derechos que le han sido vulnerados a las personas con discapacidad o diversidad funcional.
Bibliografía. Derechos sexuales y reproductivos, los más humanos de todos los derechos, deberes sexuales, una propuesta. El cuerpo humano de pies a cabeza sexualmente diseñado, conceptos básicos en discapacidad y sexualidad. Ley 1346 del 2009, julio 31, Diario Oficial número 4727 del 31 de julio del 2009, Congreso de la República, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ley 1618 del 2013, febrero 27 del Congreso de Colombia, un paseo por las políticas públicas y la normatividad en Colombia. Telemann Catherine, Universidad de Pittsburgh. Tendencias a la rehabilitación y la discapacidad, transición desde un modelo médico hacia el modelo de integración. Recuerda que el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, para que los derechos de todas las personas sean respetados.